Muchas gracias por acompañarnos en una nueva semana aquí en Nueva Noticias. En este día lunes 16 de noviembre del año 2020 les habla Ezequiel Trumper. Tenemos mucha información, como siempre, para compartir con todos ustedes. Ha sido un fin de semana de un clima realmente fantástico. Mire, está tan lindo el clima, está tan lindo este principio de verano que casi no da ganas de empezar a comentar noticias, algunas que realmente no son las más agradables del mundo, en este año realmente extraordinario que estamos terminando, y que en realidad con el año no termina tampoco la etapa extraordinaria, ni mucho menos. Seguimos inmersos en el mundo COVID o en el planeta COVID, y en este momento en Australia, si bien estamos muy pero muy bien, el problema que tenemos es que vamos a seguir estando aislados del mundo por mucho tiempo, y en este caso nadie puede decir que las razones no son valederas. Ni mucho menos, porque el principal riesgo, mire, que uno puede estar a favor o en contra del premio de Western Australia. Yo creo que lo que él está haciendo en materia de fronteras internas es absurdo. Ha abierto las fronteras internas para todos los estados excepto Melbourne y Sydney, o Victoria y New South Wales, pero creo que en eso se equivoca largamente. Pero donde no se equivoca es cuando él dice, como dijo en el día de ayer, que Australia no debería abrir sus fronteras internacionales hasta que exista una vacuna que sea efectiva y probada. Y que si Australia abre sus fronteras con otros países que él considera que sea de alto riesgo, él reintroduciría las restricciones para que la gente pueda entrar a su estado, porque él quiere realmente no tomar ningún tipo de riesgos innecesarios. Por supuesto, tienen que pelear una elección que va a ganar al galope por las políticas que ha tomado. La gran mayoría de la gente en Australia está a favor de él. Cuanto más dura la restricción, más felices se ponen. No entiendo por qué. Le contamos la semana pasada que Daniel Andrews, a pesar de haber sido el responsable de lo que pasó en Victoria, tiene un alto índice de popularidad. O sea, para hacer una paradoja que se entienda clarito por qué a mí me parece esto una aberración, es como aplaudir a alguien que viene a apagar el incendio de su casa después de que él mismo fue el pirómano que lo inició. Eso fue lo que hizo Kevin Andrews en Victoria. Él provocó el desastre y después él solucionó el desastre. La gente lo aplaude por solucionar el desastre y no se acuerda que fue el que él posibilitó el desastre en primer lugar. Bueno, lo mismo pasó en Queensland cuando Anastasia Palaszczuk ganó el 31 de octubre las elecciones sin ningún tipo de problema, con una mayoría mayor a la que tenía antes, a pesar de que sus políticas necias en materia de fronteras internas, que no tiene ninguna necesidad Queensland de mantener como lo mantiene con Sydney y ni siquiera con Melbourne hoy por hoy, le han dado un alto índice de popularidad. Lo mismo con el señor McGowan en Western Australia, pero en esto tiene razón. Dice que Australia no debería abrir las fronteras internacionales porque es el mayor riesgo que tenemos. Y ¿a qué se está refiriendo él? Se está refiriendo a que el primer ministro está diciendo que con algunos países específicos podemos crear una especie de burbuja de viaje. Me imagino que McGowan no está refiriéndose a Nueva Zelanda, porque eso ya sería el extremo de la necedad, sino quizás está hablando con Japón, de Corea del Sur, de Singapur. Mire, si va a haber una vacuna nos vamos a enterar pronto, muy pronto. Se está hablando que la vacuna va a ser puesta a disposición de la gente en etapas. Primero a la gente de mayor riesgo en marzo. Si usted ve que para marzo o para abril la vacuna es simplemente un titular en los diarios y en una realidad, es para ponerse preocupado que las cosas no están dando bien. Pero en este momento el mayor problema que tenemos es con las fronteras internas, con las fronteras externas. Australia internamente no necesita tener ninguna frontera. Del punto de vista médico, tenemos 21 personas en los hospitales en Australia y ninguna sola persona en terapia intensiva. En Victoria hay 2 personas en el hospital, en New South Wales hay 4, en Queensland 7 y en el territorio del norte 8. O sea que no tenemos nada, lo que es una suerte. Pero reitero, el tema esencial es mantener las fronteras en cerrojo para que no entre nadie. Porque de lo que está pasando en el resto del mundo, les vamos a contar un ratito, pero es terrible. Ayer en Estados Unidos solamente hubieron más de 184.500 casos. Ayer, 184,514 en realidad.
184.514 en el día de ayer en Estados Unidos. Aquí creo que es un caso o nada. Eso no y la gran mayoría de los casos, si no el 99%, es gente que viene del extranjero. Y a eso iba. ¿Cómo va a ser Australia para poder reiniciar su vida universitaria en forma que no sea absolutamente deficitaria? Porque las universidades en Australia dependían totalmente de los estudiantes extranjeros para que los estudiantes locales reciban los subsidios que reciben para poder estudiar. Si usted es estudiante australiano y manda a sus hijos o nietos a la universidad aquí, los costos son altamente subsidiados. Mi experiencia propia, como habrá sido la suya, que probablemente pagar por la universidad era muy, pero muy bajo, y si no pueden tener préstamos muy blandos. Pero quienes vienen del extranjero pagan infinitamente más, y ese dinero es el que subsidia a las universidades. Bueno, en este caso el ministro de Educación Federal, Dan Tehan, le pide a los estados que hagan algún tipo de plan para que puedan venir los estudiantes a las universidades aquí. Y hay una gran resistencia a esto. Y le aclaro que no estamos hablando de 5 personas, sino que todos los años en Australia venían más de 150.000 personas. En este momento hay más de 130.000 estudiantes extranjeros que tienen visas para poder venir a Australia, pero que no pueden entrar por la prohibición que existe de que venga gente del extranjero. Y el sector educativo es uno de los sectores más importantes para la economía australiana. Genera no solamente los aranceles que pagan las universidades, alquilan departamentos o compran departamentos, consumen en los supermercados, tienen alto poder adquisitivo. Hay un montón de economías que funcionan alrededor de los estudiantes extranjeros en este país y en muchos otros también. Y desde que empezó el COVID se han perdido 12.000 puestos de trabajo en el sector universitario. Y los estados no quieren saber nada con traer gente del extranjero. Es más, en este momento hasta algunos estados se habían resistido para que puedan asistir a los australianos que siguen volviendo del exterior, porque la gran mayoría en este momento no es que no quisieron volver antes estaban trabajando, tenían su vida. Hoy en día quieren volver por una razón de salud. Porque realmente Australia es, como dijo el primer ministro en una conferencia de prensa que dio el viernes pasado, este es uno de los mejores lugares del mundo para poder hoy estar. Entonces, si usted es australiano, tiene poder australiano, usted quiere volver a su país porque quiere estar o sentirse seguro. No es solamente no morirse de COVID o no enfermarse de COVID. Es sentirse seguro cuando uno camina por la calle que no se puede pescar COVID. Porque el problema del COVID no es solamente la cantidad de gente que se muere, que proporcionalmente no es muy alta, sino que para mucha gente que se agarra el COVID no es para nada agradable. Alrededor del 40% de la gente que se contrae COVID no tiene síntoma alguno, cero. Pero los otros sí tienen síntomas, no se mueren, no pasa nada, tiene un poco de fiebre, esto que lo otro, pero no es agradable. Yo he escuchado muchos testimonios, usted también seguramente, que sabe que esto no es para nada agradable. En Europa, solamente en el día de ayer, la dije que en Estados Unidos ayer hubieron 184.000 casos, bueno, en toda Europa hubieron 242.000. ¿No? Estamos hablando de cifras extraordinarias. Y usted se pone a pensar en Francia, 32.000 casos y murieron casi 350 personas, o un poco más que eso. En Gran Bretaña hubieron 26.800 casos y murieron 462 británicos. En Italia tuvieron ayer 37.000 casos y murieron 544 personas. O sea, esto no es broma. Y la felicidad hermosa que tenemos que nosotros, los australianos, de estar acá, es que no tenemos COVID. Y la única manera en este momento de evitarlo es realmente no dejando entrar a nadie y poniéndolos en cuarentena a los que entren con la rigurosidad que eso amerita. Se está hablando de bajar el nivel de cuarentena de 14 a 7 días, pero eso en otros lados del mundo. Acá en Australia nadie plantea eso, no entiendo por qué. Si la cuarentena fuera de 7 días sería muchísimo más accesible. Y como hay testeos que se hacen para que la gente pueda demostrar si tiene o no COVID, no entiendo por qué tiene que durar tanto. Pero hoy en día proponer algo distinto con el nivel de histeria que tenemos en todo el mundo y también obviamente aquí yo creo que es un anatema. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Como si ya no tuviéramos malas noticias, la disrupción que ha causado la mutación del virus como
producto directo de la mutación del mismo en bisones. Realmente cuesta creer que eso esté ocurriendo y que pueda haber pasado, pero es lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Científicos han descubierto, como les decía la semana pasada, que existe un tipo de transmisión del coronavirus entre las poblaciones de bisones, que es un mamífero carnívoro de la familia de los mustélidos, que se asemeja mucho a la nutria. ¿Se acuerdan los tapados de bisón? ¿Se acuerda? Porque ya prácticamente nadie más tiene. Creo que en China siguen existiendo en otros países, pero hoy es políticamente incorrecto compararse un tapado de bisón. Bueno, pero lo que ocurre como esto es que esto podría hacer que el virus mute rápidamente antes de saltar a los humanos. Y la advertencia vino de un importante organismo que es la Agencia de Salud de la Unión Europea. Estas mutaciones, y esto es lo problemático, conllevan el riesgo de que el virus se vuelva más infeccioso, más letal, altera el riesgo de reinfección o eche a perder las posibles vacunas en proceso. Escuchó lo último que acabo de decir, ¿no? Haga que las vacunas que están por salir no sirvan. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha publicado una nueva guía para frenar la propagación del coronavirus entre humanos y bisones. Bisón, antes eran los murciélagos, ahora son los bisones. Parece esto una maldición. Desde abril del 2020, cuando se informó de la primera infección por coronavirus en los Países Bajos en un bisón y posteriormente en una trabajadora agrícola de bisones, se ha establecido ahora ya que puede producirse la transmisión de humanos a bisones y de bisones a humanos. Y desde ese entonces se han notificado infecciones en bisones en Dinamarca, España, Suecia, Italia y Estados Unidos. La cantidad de infecciones que pueden ocurrir en una granja de pieles de bisones implican que el virus puede acumular mutaciones más rápidamente en los bisones. En Dinamarca ya se han identificado que 214 personas han contraído variantes del COVID asociadas con bisones cultivados, 12 de los cuales presentaban una variante única y diferente a las infecciones hasta ahora registradas. Incluso, desde el gobierno danés tomaron medidas drásticas y Dinamarca está sacrificando alrededor de 15 millones de bisones criados en su territorio a causa de la mutación del COVID-19. Eso lo anunció la primera ministra. Ella dijo, la mutación podría representar un riesgo de que futuras vacunas contra el COVID no funcionen como estaba previsto. O sea que ya no tenemos problema de que la vacuna está por salir pero no salió, sino que a lo mejor cuando sale no sirve porque apareció la nueva variante mutada del virus. Se cree que esta variante, que denominada grupo 5, tiene una sensibilidad moderadamente disminuida a los anticuerpos neutralizantes, tanto en bisones como en humanos. Al menos 216 granjas de pieles danesas han sido identificadas con COVID, y así el país planea sacrificar a millones de estos animales en sus 1.139 granjas que tienen para el cultivo de pieles y demás. Además, el organismo de salud advirtió que el establecimiento de un reservorio de virus entre los bisones puede dar lugar a variantes de virus problemáticas en el futuro. O sea, esto espero que lo puedan contener, porque si no estamos hablando de un desastre extraordinario. Si hay una nueva mutación del virus y la vacuna no va a funcionar contra esa nueva mutación, muchachos, estamos ante un problema, un desastre. Esto está todo en ciernes. La Organización Mundial de la Salud todavía no dice ni que sí ni que no. Dice estar muy pero muy lejos de tomar una determinación sobre las cepas mutadas del COVID-19 del bisón podrían amenazar a las personas, pero sabemos perfectamente que es la misma Organización Mundial de la Salud que dijo que no había transmisión de humanos a humanos por el COVID allá en enero. Así que gran credibilidad a esta organización no le queda, ¿no? Así que esto es algo que quería comentarles y que realmente es preocupante en serio y esperemos que pueda ser contenido, pero más que eso hoy no le podemos decir. Agradezca que está en Australia donde no tenemos bisones y agradezca que no tenemos COVID en Australia y que agradezca que esté aquí porque el extranjero hoy en día, Europa, lo que le acabo de contar a Estados Unidos, no le dije nada de América Latina simplemente porque no quería amargarlo, pero la realidad es que en el día de ayer en Sudamérica solamente hubieron sin más de 52.000 casos. Y está bajando un poco el número de casos, pero estamos hablando de casos de enormes casos, número de casos. En Brasil hubieron casi 30.000, en Argentina casi 8.500, en Colombia más de 8.300,
en Chile más de 1.600, en Perú más de 2.200. Es complicado. En Argentina murieron 262 personas, en Brasil 727, en Colombia, ayer nada más, 160, y así sigo. Pero lo que les puedo decir es que en Australia no muere nadie hace semanas y semanas y semanas. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Cambiando tema por completo, estoy recontra harto de los paladines de la moral conservadora que de repente ha invadido Australia y hace que personas intachables de otra manera pierdan su puesto de trabajo porque tuvieron una relación consensuada, extramatrimonial o no, me importa, 3 cominos, con una persona del sexo opuesto o del mismo sexo, ya no sé, ya ni pregunto a esta altura, pero que el Chief Executive de la compañía de medios Nine Network, la Nine es propietaria no solamente de Canal 9, sino de el Sydney Morning Herald, The Age, Australian Financial Review, la radio 2GB, 2GB, 2UE y muchas más. Para que tengan una idea del conglomerado. Bueno, el Chief Executive tuvo que renunciar o renunció de forma inesperada porque estaba teniendo una relación consensuada con una persona que trabajaba para él que se llamaba Lexi Baker. Y a mí, ¿qué me importa? Pero la cuestión es que renunció el fin de semana, así, de buenas a primeras, después de 5 años en su trabajo, diciendo que este era el momento adecuado para comenzar el proceso de retirada, etcétera, etcétera. Pero dicen desde adentro, me cuentan que esa no es la verdadera razón y que la razón era porque había tenido una relación o tiene una relación con esta mujer que reportaba para él. Y esta mujer, claro, o la señora Baker, o señorita, no sé, había renunciado a su puesto de trabajo el mes pasado. O sea que ya no trabajaba más para él y para la empresa. Y que la decisión de la mujer para renunciar y irse al Canal 9 era para que ellos pudieran progresar la relación sin estar impedidos por las responsabilidades corporativas. Ahora, digo yo una cosa. ¿Hasta cuándo y hasta dónde vamos a seguir con esta cantinela? Claro que Marx estaba casado y se separó de su mujer hace un año, cosa de él. Me importa 3 cominos de su vida privada. Pero si vamos a hacer que alguien, un referí imaginario, empiece a decir qué relación está bien, qué relación está mal, ¿y de quién se iba a enamorar Marx? No sé, de cuando iba a pagar la nafta en la estación de servicio, de cuando iba a comprar un chocolate en 7-Eleven. No se iba a enamorar seguramente de alguien que trabaja con él, que está todo el tiempo con él, porque generalmente es así. Y la gente ya para evitar eso hasta va a esas aplicaciones online a ver si pueden conocer a alguien. El problema es que eso tiene otras complicaciones también, ¿no? Porque me han contado amigos y amigas que han participado en ese tipo de encuentros que la gran mayoría, primero que son todas mentiras, algunas son peligrosas y otras no tienen nada que ver con la realidad, ponen fotos falsas, dicen cada cosa insólita. Mire, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a hacer que las personas no puedan enamorarse? Marx se va de Canal 9 porque es un ser humano, porque los humanos generalmente gustamos de otras personas, pues el hombre y la mujer no nacieron para estar solos y no tener relaciones con otros. Además, eso es muy dañino, por otro lado. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona, por enamorarse de otra, con forma consensuada, le cueste su trabajo? Es más, al propio Marx lo habían fotografiado en un picnic con otra mujer a principios de este año y lo publicaron en un diario. ¿Qué hacía en el picnic con otra mujer? ¿Y qué va a hacer? ¿Con quién va a ir de picnic? ¿Con un muchacho? Digo yo, y que va a este caso también, ¿qué es lo que pueden decir? Estamos todos locos. Estamos todos locos. Esto tiene que terminar. Y esto tiene relación con lo que les contábamos la semana pasada y que fue un escándalo en noticia nacional cuando un pseudo programoide de la ABC escrachó a 2 políticos, ministros australianos del gabinete federal por haber tenido relaciones consensuadas con mujeres que trabajaban para ellos.
Entonces una de las mujeres salió diciendo, ay, que esto evidencia una cultura de acoso, como si alguien le hubiera puesto un revólver en la cabeza a ella para irse a la cama con un hombre mayor que ella y casado, como si no sabía. Además, ¿sabe qué es lo que me molesta de todo esto? Que este tipo de notas y de supuesta pseudo cobertura denigra a las mujeres, no las ensalza ni las defiende, denigra a las mujeres. Porque aparentemente, según estos pseudo periodistas, una mujer no tiene la inteligencia, la capacidad, la autoridad, la independencia para decir, mira, la verdad que con usted no quiero saber nada. Y usted me invitó a salir, yo le digo que no. Y otra cosa, basta. Nadie le va a echar del trabajo por eso cuando trabaja para un ministro. No me vengan con esas pavadas. Y además nadie alegó eso. Esto era simplemente un rumor de cuarta categoría. Pero sigue la cosa, sigue la cosa. Claro que en algunas empresas ya han puesto cláusulas, yo las he visto en empresas en contrato de trabajo, por el cual le prohíben a una persona tener una relación amorosa con otra persona que reporta a ellos. Mire, a mí me parece un disparate que eso exista, un disparate, porque uno no elige de quién se enamora, usted sabe. ¿Usted eligió de quién se enamoró? Uno no elige, uno le sale. Entonces uno no puede escoger. Entonces, si usted se enamora de alguien que le va a costar el trabajo a él o a ella, o a él o a él o a ella o ella, usted sabe que uno tiene que ser políticamente correcto. No puede ser eso. ¿Y sabe qué? No se enoje, voy a decir algo que es completamente políticamente incorrecto. Estoy seguro, pero estoy casi seguro, no lo puedo probar, que si estas relaciones que se han escrachado en el Parlamento y que le estoy contando ahora, no hubieran sido entre un hombre y una mujer y una mujer, jamás la ABC hubiera hecho un programa en relación a eso, a pesar de que el efecto hubiera sido el mismo. Pero a lo mejor yo soy mal pensado, no lo diga por ahí, a lo mejor me hace quedar mal, pero usted sabe que no estoy equivocado. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa de Hora de Noticias es auspiciado por mi estudio jurídico. Si tiene algún tipo de problema legal, de cualquier tipo que sea, llámame al 0412-388-369. Si quiere hacer su testamento, su enduring power of attorney, su enduring guardianship, temas de derecho de familia, cualquier otro tipo de tema criminal, comercial o civil, llámame al 0412-388-369. Mi nombre es Ezequiel Trumper. No solamente hago el programa de noticias de Radio Austral, sino que también soy abogado en Australia desde hace décadas. Espero su llamado. El sábado a la tarde me acerqué al estadio de Parramatta, muy lindo estadio, inaugurado el año pasado, donde se disputaba un partido por un campeonato de 3 naciones, un torneo donde participa Australia, Argentina y Nueva Zelanda. Y me acerqué porque Argentina, el país donde yo nací, jugaba contra los All Blacks. Argentina había jugado con los All Blacks 29 veces, no le habían ganado nunca. Habían empatado una sola vez. Cuando yo todavía vivía en la Argentina, creo mis últimos años en ese país, ese fue en 1985, me acuerdo de ese día, empataron. Fue la hazaña más grande del rugby argentino en su momento, y hasta ahora en realidad, si uno lo piensa bien, pues los All Blacks obviamente es el mejor equipo de rugby de la historia, eso está fuera de toda discusión. Y me acerqué, como el estadio no es ni la mitad lleno, ni un cuarto lleno. Había un montón de neozelandeses y había bastantes argentinos, pero tampoco demasiados, no somos muchos acá tampoco. Y las entradas eran muy baratas, apenas por 40, 50, 60 horas uno podía comprarse un boleto sin problema. Se ve muy bien, un estadio hermoso. Pero reitero, las apuestas antes del partido decían que Argentina, si usted ponía $1, le daban 12. Y si usted ponía $1 por Nueva Zelanda, le daban 2 centavos. O sea que imagínese quién era el favorito, obviamente, ¿no? Bueno, yo igual no apuesto, es una pena, porque jamás me hubiera imaginado que Argentina le iba a ganar por primera vez en su historia a los All Blacks, que fue lo que ocurrió, y fue uno de los batacazos más importantes de la historia del rugby, y una de las hazañas más impresionantes en la historia, no del rugby argentino, sino del deporte argentino. Porque la realidad es que Argentina no había jugado un solo partido internacional desde octubre del 2019, y los All Blacks venían de jugar varios partidos, incluso 3 partidos al hilo con los australianos, y tenían toda la competencia, y no dejaron un solo suplente en el banco
pusieron a todos los titulares. Y ocurrió algo insólito. Argentina le ganó 25 puntos a 15. Era un partido muy bien disputado. Argentina no se colgó del travesaño, por hacer una metáfora, aunque esto es rugby, no fútbol. Y consiguieron algo increíble. La Argentina no lo podían creer. Yo tampoco, estando en el estadio, no podía creerlo. Y de repente, de forma impensada e impensable, me di cuenta que estaba contemplando un pedazo de historia que iba a pasar a la leyenda del deporte argentino y sudamericano. Pero esto jamás se me ocurrió. ¿Quién le gana alguna vez a los All Blacks? Creo que los ingleses se ganaron alguna muy de vez en cuando, los australianos mucho menos de vez en cuando, alguna vez los sudafricanos, Francia en algún que otro mundial dando un batacazo, después prácticamente algún día Gales de casualidad y nadie más. Escocia nunca les ganó, por ejemplo. La repercusión en la Argentina fue tremenda, imagínense. El partido se jugó a partir de las 5:10 de la tarde, hora de Sydney, y que en Argentina a las 3:10 de la mañana, y terminó a las 5 de la mañana allí. ¿Por qué se empezó a jugar a las 5 del partido? Porque en Nueva Zelanda eran las 7, entonces querían que haya una buena audiencia televisiva justamente en Nueva Zelanda. Y por eso empezaron un día bastante calor allí. Horas después del partido se contactó con Radio Austral, la cadena de noticias más importante que tiene la Argentina, que se llama TN o Todo Noticias, y quisieron saber qué era lo que había ocurrido, y se contactaron con Radio Austral y nosotros tuvimos el placer, no diría el privilegio, sino el placer y la buena onda de realmente compartir con nosotros esta siguiente nota, que no voy a compartir en su totalidad porque fue muy larga, pero voy a compartir los pasajes más interesantes. Aquí está. Esto es una conversación que tuvimos con TN. Y vamos a hablar con alguien que estuvo allí en la cancha, con un periodista, colega que trabaja allí en Sydney, en Australia, Ezequiel Tromper. ¿Cómo te va, Ezequiel? Un placer estar con ustedes, un gran gusto. ¿Cómo andás? ¿Cómo lo viviste? Bueno, fue una experiencia realmente extrañísima, porque todos los argentinos que nos acercamos al estadio en Parramatta, que es un barrio de Sydney, más o menos unos 20-25 minutos del centro, pensamos que íbamos a ver una buena exhibición de los All Blacks, porque venían muy heridos, venían de perder con Australia, y en Nueva Zelanda eso es imperdonable. Sí. De manera que pensamos, bueno, vamos a ver un buen partido de los argentinos, esperemos que sea decoroso y nada más. Y ni bien empezó el partido empezamos a pellizcarnos, porque empezamos a ver lo que estábamos allí. Bueno, a lo mejor estamos viendo algo histórico. Esto es, yo creo que yo soy periodista deportivo, recibido en Buenos Aires como periodista deportivo, y puedo decir sin ningún tipo de pruritos que esta es una de las historias, creo, uno de los batacazos más grandes en la historia del deporte argentino, no solamente del rugby. Tal cual. ¿En qué momento, Ezequiel, te diste cuenta que era de los Pumas, que era nuestro? Pues si empezaron a ver alguna cosa, pero ¿en qué momento dijiste ya está? No, cuando faltaban 10, 12 minutos y tenían que hacer 2 tries, y la defensa argentina era muy firme y cometían muy pocos errores. Por uno de los problemas que tradicionalmente tienen los Pumas es que a veces cometen infracciones, claro, que provocan penal. El problema que existía, que la diferencia de puntos era tan grande que los argentinos o los Pumas podían cometer penales, porque los All Blacks solamente podían ganar haciendo tries, de manera tal que no podían apuntar a los palos y sacar más puntos. Y ellos se dieron cuenta, ellos son muy inteligentes, y así jugaron. Realmente fue algo inolvidable. Diego Rusiti soy, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Igualmente. A ver, los periodistas deportivos en especial, en el entretiempo solemos hablar y hacer un análisis fuerte, ¿no?, de lo que puede llegar a venir. ¿Qué es lo que pensaron ustedes? ¿Qué pudieron charlar en ese entretiempo? 16-3, algo notable, único, ya empezaba a correr la historia de parte del equipo argentino, pero vos sabés que no te podés dormir en esta. No, yo pensé honestamente que con los All Blacks los mataban en el segundo tiempo, lo voy a ser muy sincero. Claro. Yo viví en Nueva Zelanda durante 12 años, tengo hasta pasaporte neozelandés, además del australiano, y obviamente el argentino, y yo pensé que en el segundo tiempo nos pasaban por arriba. Yo voy a ser muy sincero, en Nueva Zelanda es el único país del mundo donde el rugby equivale a lo que para nosotros es el fútbol. No hay ningún otro país en el mundo que eso es así. Y estaba todo el país pendiente, incluso el partido que empezó a las 5 de la tarde, que es un horario muy raro, sí, para que sea televisado en Nueva Zelanda en horario central, que son las 7 de la noche allí.
Así que yo pensé, bueno, del segundo tiempo el coach les va a decir algo, que se despierten, porque muchas veces muchos equipos neozelandeses y australianos van a jugar algo complaciente contra los Pumas, sabiendo que a la larga les van a ganar, pero bueno, a los 10 minutos del segundo tiempo me di cuenta que la cosa no iba en serio y nos pusimos muy nerviosos. Y cuando hablabas con el público argentino, digo, porque la euforia que se debe haber vivido, ¿no? También en la piel argentina ahí. Bueno, estamos tan lejos, y además nunca estuvimos tan lejos como antes, por las obvias razones del COVID, claro. Y nos miramos a nosotros diciendo, ¿qué está pasando acá? Esto viene en serio. Porque Argentina no jugaba hace más de un año. Esto es realmente extraordinario. Sí, y lo acertaba de jugar 3 partidos seguidos contra los australianos. Nivel más exigente que eso es imposible. Y de repente jugar así es como si es realmente inaudito. Yo todavía no caigo, me parece que a lo mejor ustedes tampoco. No, la verdad, Ezequiel, vos ya contaste que viviste en Nueva Zelanda, contaste que vivís en Australia. ¿Qué haces ahí? Trabajás en una radio, entiendo. Claro, yo soy abogado en realidad. Hasta ahí, no vamos a seguir con eso, hasta ahí el informe que le damos a la prensa argentina. El canal TN es el canal más grande de noticias, de más audiencia en todo el país. Y ahí les contamos lo que fue algo realmente insólito que se vivió y que, si bien nunca hablamos demasiado de rugby nosotros en este programa, pero esto hasta fue tapa en los diarios australianos y en los diarios de muchas otras partes del mundo, porque esto es realmente extrañísimo. Así que quería compartirlo con todos ustedes. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Se jugaron la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2022 en Qatar. Y esta vez, mire, el día jueves pasado salimos al aire y nos tomamos el atrevimiento de dar el pronóstico. Y antes de dar el resultado, les voy a decir cuál fue el pronóstico de quien les habla, que nunca acierta una. Escúchenlo porque está grabado esto, ¿eh? Esto fue lo que dijimos. Tener el atrevimiento de dar mis pronósticos acerca de cómo van a ser los resultados, pero sí los voy a dar igual. Creo que Ecuador le gana a Bolivia, Argentina empata con Paraguay, Colombia empata con Uruguay, Chile le gana a Perú y Brasil le gana a Venezuela. Como siempre, lo que yo les acabo de decir va a ser todo al revés. Pero no salió al revés esta vez. Déjeme que por una vez le haya acertado en 4 de los 5, por supuesto. Porque efectivamente Ecuador le ganó a Bolivia por 3-2 en un partido muy pero muy emocionante. Ecuador lo definió en realidad cuando faltaban 2 minutos con un penal dudoso, pero que fue mano. Empezó ganando Bolivia, lo dio vuelta después Ecuador, empató Bolivia y terminaron ganando Ecuador 3-2 en un partido jugado en La Paz. En la vacía Bombonera de Buenos Aires, Argentina empató 1-1 con Paraguay. Argentina empezó perdiendo el partido después de un penal que le cometieron a Miguel Almirón, un jugador que juega al fútbol habitualmente para el Newcastle United, obviamente de Inglaterra. Y a pesar de ese momento, Paraguay está jugando mucho, pero mucho mejor. Y Ángel Romero convirtió el tiro del punto del penal a los 21 minutos. Recién ahí Argentina empezó a jugar un poquito, lo empató con un gol de cabeza de Nicolás González después de un centro de Lo Celso, que entró después que salió lesionado mi homónimo Ezequiel Palacios en el primer tiempo, después de recibir un rodillazo del autor del gol, de Ángel Romero, un muchacho que juega junto con su hermano para el equipo de San Lorenzo, de Almagro, en la Argentina, y aparentemente dicen que había pica entre ellos por una falta que le había cometido Palacios cuando jugaba para River contra el hermano de Romero, que también juega para San Lorenzo en un partido por el campeonato local. No se sabe si eso es cierto o no, no tiene importancia, yo creo que no hubo intención, pero Palacio terminó no solamente con una lesión que lo alejó del resto del partido, sino que va a tener por lo menos para 3 meses porque sufrió la fractura de una vértebra en la espalda. Que hace que no va a tener que ser operado, pero realmente es una lesión seria de verdad. Perdón, así que hasta ahí acerté los dos. Colombia perdió 3-0 contra un fenomenal Uruguay. Realmente Uruguay jugó magníficamente. A los 6 minutos ya iban ganando.
en Barranquilla con un hermoso gol de Cavani, después de un pase hermoso de Nández, un ex jugador de Boca que juega en el fútbol italiano. Y mire que ir a jugar a Barranquilla no es fácil, muchísimo calor, no jugaron a la noche, jugaron a la tarde. Colombia siempre hace eso para aprovechar el calor de la altura, el calor de Barranquilla y utilizarlo como si fuera la altura, pero no hubo con qué darlo. Uruguay jugó muy pero muy bien. Colombia tenía prácticamente todo lo que tiene y no pudo. En el segundo tiempo, un penal legítimamente otorgado, torpemente concedido, pero legítimamente otorgado, fue convertido por Luis Suárez. Y después, cuando faltaba ya unos 20 minutos, un tiro de fuera del área de Darwin Núñez, faltaba unos 16 minutos, unos 18 minutos por ahí, puso el 3-0 y liquidó el asunto. En el Estadio Nacional de Santiago de Chile, Chile consiguió su primera victoria, le ganó 2-0 a Perú legítimamente. Era un partido parejo, pero Chile estaba jugando mejor y cuando yo diría promediaba el primer tiempo, a los 20 minutos, Arturo Vidal metió un zapatazo sublime, como cosa que no hace habitualmente, no hace tantos goles de fuera del área Arturo Vidal, pero le pegó como los dioses, la pelota entró exactamente en el ángulo, cruzando todo el área desde el sector opuesto donde estaba el arquero. Realmente Gallese no tuvo nada que hacer, se quedó parado, el tiro fue tan impresionante, tan bien hecho, con tanta calidad, que se quedó parado. Con eso se puso 1-0 arriba a Chile. Perú se perdió un par de goles que no se pueden perdonar, pero cuando faltaban 10 minutos para terminar al primer tiempo, después de un centro, otra vez Arturo Vidal convierte para Chile y ahí liquida el partido, aunque todavía quedaba todo el segundo tiempo. Mucha bronca hay en Perú con el equipo de Gareca porque no ganó ningún partido, sacó un punto de los 9 disputados hasta ahora, y Gareca es el entrenador que más veces ya ha dirigido al seleccionado peruano, con 70 veces que se ha sentado en el banquillo de suplentes de Perú, y la gente no está conforme. Y el último partido, con mucho más esfuerzo del que yo hubiera imaginado, Brasil le ganó 1-0 al equipo de Venezuela, y con eso sigue puntero, y es el único puntero con puntaje ideal en las eliminatorias sudamericanas. Las eliminatorias sudamericanas siguen a partir de este miércoles, hora nuestra, y con Ecuador-Colombia a las 8 de la mañana, Venezuela-Chile también a la misma hora, Paraguay y Bolivia a las 10 de la mañana, Uruguay-Brasil, partidazo en Montevideo a las 10 de la mañana del miércoles, y a las 11:30 de ese mismo día, Perú y Argentina. Todos los 5 partidos que se acabo de nombrar y los 5 partidos de la fecha anterior, todos son transmitidos en directo por alguno de los 3 canales de beIN Sport, a quien usted puede acceder a través de Foxtel, a través de la aplicación kayo.com.au o también a través de beinconnect.com.au. Así que por primera vez me pude dar el gusto. 4 de 5 no está tan mal, así que la próxima vez que dé un pronóstico deportivo, a lo mejor tengo mejor chance de acertar. Por las dudas, le aconsejo nunca siga mis pronósticos y nunca apueste siguiéndolos. Les habló Ezequiel Trumper, será hasta mañana.